Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Danitza Cisneros Victorio y el día de hoy le voy a elaborar una pequeña pregunta. Ajá. ¿Podría presentarse, por favor? Sí, mi nombre es David Jiménez, soy profesor investigador de tiempo completo en el ICSA. Ok, Sí. bueno, un gusto. Muchas gracias Hola, por Dania. permitirnos elaborarle Ujú. esta pregunta. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene el falsacionismo de Popper en el conocimiento científico de la psicología? Muy bien, Dania. Pues lo que yo conozco o sé es que al Popper, pues, ¿cómo se puede decir? Al mencionar, al describir su teoría, es refutar una teoría para comprobar su veracidad. Esto es lo que le llama el, ¿no?, falsacionismo. Pero eso todos los que hacemos ciencia de alguna manera lo hacemos, ¿no? Constantemente, ¿no? A veces uno toma un estudio con las mismas variables y uno lo puede replicar, ¿no? Sobre todo más en estos tiempos que se puede dar mucho plagio, antiplagio y también hacer investigaciones muy deshonestas, ¿no? O sea, a lo mejor les puedo decir que acá abajo tengo una caja llena de puras cuestionarios y demás, y esto de alguna manera podría validar una investigación que estoy llevando, ¿no? Pero de pronto hay gente que yo me imagino que puede haber gente deshonesta al momento de hacer ciencia, ¿no? Que no tengan un drive o un documento de Word que ampare que una persona estuvo buscando, o un historial incluso, ¿no?, en la computadora, que estuvo buscando artículos y que estuvo a lo mejor bajando PDFs o algo así, que así es como nosotros hacemos un trabajo de escuela o hacemos un artículo científico, ¿no? Así como tener varios elementos, empezar a hacer una especie de rompecabezas y obviamente bajo los lineamientos del método científico, pues irlo ordenando, ¿no? Pregunta de investigación, hipótesis, objetivos específicos. Y yo creo que poner a prueba alguna teoría, creo que es una de las formas más sensatas de comprobar si alguien está haciendo ciencia científica. Cuando les lleguen a preguntar alguna vez si lo que estamos estudiando, todavía hay mucha gente que en esta época no cree o nos ponen a niveles de otro tipo de, como de oficios, ¿no? Como la gente que va a hacerse una limpia, como la Mm, gente que va a leer las cartas, porque lo que la gente percibe es que se adivina el pasado y nosotros no, digo, se adivina el futuro más bien, ¿no? Y nosotros no adivinamos el futuro, pero por una serie de cuestiones científicas podemos este, predecir qué conducta podría haber. Por ejemplo, Daniel, si yo te pido que pongas tu mano enfrente, ¿no? No la pongas, mejor yo la hago para hacer el experimento. Y yo presento un estímulo, pero además es un estímulo que va, por ejemplo, a chocar, ¿no? Lo voy a hacer con mi mano, ¿no? Así, que hay un golpe ahí en la presentación de un estímulo a este sujeto. Y si yo te digo, vuelve a poner la mano, lo más probable es que sí la pones, pero en la presentación del estímulo, tú lo que vas a hacer es quitarla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aprendiste algo, ¿no? Esto es totalmente científico y comprobable, ¿no? Y esto lo podemos ver seguramente con algún paradigma conductista, ¿no? Del estímulo-respuesta. Con la simple presentación del estímulo, nosotros es muy probable, siempre podría haber espacios en los que no y en los que sí, ¿no? Imagínense una campana de Gauss, ¿no? Imagínense una campanita de Gauss donde, donde es muy probable que haga esto que está aquí, pero hay un punto 001 de cada lado que puede hacer algo diferente, pero lo más probable es que haga esto, el 99% ante la presentación del estímulo y hacer esta cuestión mecánica, es muy probable que esta mano se retire para evitar ser golpeada de nuevo. Y eso es ciencia, eso no es que uno sea divino. Y eso es lo que nos diferencia de otras personas, ¿no? Hay personas que se dedican a echar cartas y que si uno va con la misma persona y te ponen las cartas que estoy poniendo aquí, ¿no? Y aquí sale una figurita que sale la muerte. Regularmente nos dicen que no nada más se refiere a que alguien se va a morir. Algo en tu vida se va a acabar y van a empezar nuevos ciclos. Todos los días estamos empezando nuevos ciclos, ¿no? Entonces, pues es prácticamente
impredecible qué es lo que nos quisieron decir. Y esa es la diferencia entre alguien que dice algo de acuerdo a su humor o alguien que te lo dice con estos datos, ¿no? Si alguien te puede otra vez replicar este estudio, pues estaríamos más cerca de una ciencia científica, ¿no? Y por eso nosotros podríamos asegurar que lo que nosotros hacemos en psicología es científico, ¿no? O sea, hay ciencia de lo paranormal, ¿no? O sea, de hecho, si uno quisiera hacer algo, ahorita podemos inventar una ciencia no científica, ¿no? Si a todos ustedes les sirvo, nos servimos todos 4 cervezas, ¿no? En un tarro, ¿no? Nos la acabamos y va a quedar un residuo, ¿no? De espumita. Y si nosotros empezamos a popularizar la lectura de la espuma de la chela, va a haber gente que sí va a querer ir con nosotros. Y nosotros podemos usar el mismo método de las cartas y tendríamos muchos clientes felices, ¿no? Porque se toman la chela y nosotros les leemos las cartas, no digo la espuma de la chela, ¿no? Y la gente pagaría lo mismo que paga por una limpia, pero esa teoría no se puede volver a refutar, ¿no? Como lo que dice Popper, ¿no? O sea, esa teoría está muy débil de poder, ¿cómo se puede decir esto? De que sea una cuestión. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque o sea, yo imagino una burbuja grande que queda en el fondo de la chela, ¿qué significaría, no? Y si se revienta a la hora de la lectura, ¿qué es, no? O sea, es mal de ojo o algo así. O sea, no tiene un sustento científico, ¿no? Nada más es lo que a alguien se le ocurrió, ¿no? Tengo yo entendido que todo lo que están en las cartas de cuando se echan el tarot, sí hay unas muy sofisticadas, pero hay gente que hasta lo hace con cartas españolas, ¿no? O sea, con lo que juegas el famoso con quién o algo así. Hay gente que te echa las cartas con ese tipo de cartas, ¿no? Entonces hay otras, ¿no? Pero eso ya también a lo mejor ya se van sofisticando, lo hacen más glamuroso, pero si tú fueras con la misma persona y la persona no te identificara y te sale la misma carta, te diría que significa otra cosa en una nueva, sesión, ¿no? De este tipo de cosas. Y entonces esta teoría de Popper, pues yo creo que siempre la tenemos que hacer, ¿no? Y debería ser más conocida porque sensatamente yo no conocía el fasacionismo, a lo mejor sí, alguna vez la escuché, pero tal vez no era necesario que la conociera, sino que cada vez que yo voy a hacer un estudio de algo que yo hice o algo que alguien hizo, en realidad estoy poniendo a prueba no nada más al científico, sino a la ciencia misma, ¿no? Y yo creo que tenemos ya muchos siglos utilizando ciencia de este tipo y por eso se ha consolidado, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro y más extremo es cuando Pasteur, ¿no? Se inyecta la rabia, ¿no? Yo creo que eso fue el cúmulo, ¿no? O sea, tan seguro estoy que lo que pueda hacer se puede refutar 10 o 15 mil veces que yo me voy a inyectar ahorita la rabia, ¿no? Creo que se lo inyectó, ¿no? Sí. Y él mismo se pone el antídoto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ciencia que en todas las áreas nos gustaría hacer. Pero pues hay gente que se va por la fácil, ¿no? Una pregunta extra. En base a su experiencia, ¿usted cómo diría que es el proceso más o menos para refutar alguna teoría? Pues hacer un buen marco teórico, ¿no? O sea, realmente ver cuáles son lo que se ha escrito y aunque académicamente siempre nos dicen que tienen que ser de los últimos 5 años para atrás, yo tampoco tengo problemas en citar artículos con canas, ¿no? O sea, artículos que tengan más años y verlos, por ejemplo, yo que estoy aquí dando clases en la maestría en Psicología de la Salud, y también me han invitado a dar en esta especialidad, se llama pediatría neonatal, que como psicólogo a lo mejor hay muchos conceptos que no sé, pero la metodología sí. Entonces utilizan mucha investigaciones que tienen que ser muy rápidas porque al trabajar con bebés recién nacidos, algunos hasta prematuros, un niño se puede recuperar muy fácil en 2 semanas si es que nació con un bajo nivel en cualquier cuestión, ¿no? Pulmonar, cardiovascular, etcétera, ¿no? Y en 2 semanas a lo mejor se recupera, ¿no? Si ustedes han tenido algún bebé en casa, regresan después de 2 semanas y es otro ser humano totalmente, ya creció, ya engordó, ya tiene otro tono muscular. Entonces esas investigaciones se hacen como muy rápidas en muy poquito tiempo. Entonces yo creo que una forma de refutar o de comprobar, ¿no?, su veracidad
es tener como muy claro todos los pasos del método científico. Yo me imagino que también aplicaría para la teoría cualitativa, pero esto de lo de Popper creo que es más para lo cuantitativo, ¿no? O sea, tener todo un marco teórico bien hecho y eso te va a dar el sustento de que todo lo que tú estás escribiendo ya en términos de metodológicos, tu pregunta de investigación va a tener un respaldo. La justificación y la aportación a la sociedad también. El tipo de sujetos y demás, yo creo que esa es una forma así que hemos usado durante muchísimas ya generaciones de científicos para, para saber que tienes casi todas las mismas condiciones que otro estudio y lo que esperarías es que salieran estudios similares, ¿no? Y con este mismo metodología también de crear cosas nuevas, porque también hay algunos otros científicos que te dicen, y tal vez en la teoría del Big Bang, ¿no? Lo dicen muy bien en la serie, ¿no? De que dicen es que cualquiera puede refutar, pero no cualquiera puede crear cosas nuevas, ¿no? Pero creo que las dos son igual de importantes, ¿no? O sea, algo que se repite tantas veces, habría que ver si es porque es popular o porque realmente funciona, ¿no? De ahí que tenemos que en pruebas psicométricas sigamos teniendo las de Beck, ¿no? Las de depresión y ansiedad, que ya tienen más de 50 años y se siguen usando. Y a pesar de que hay nuevas escalas que miden esas dos conceptos, ¿no? O constructos, se siguen utilizando, ¿no? O sea, son pruebas bien hechas y que realmente miden lo que tienen todo, ¿no? Esta de la confiabilidad y validez interna, ¿no? Entonces por eso se siguen usando. Y yo creo que se van a seguir usando mucho tiempo, ¿no? Porque uno va a pedir trabajo o uno va a hacer varias cosas. A mí alguna vez me han pedido hacer evaluaciones para perfiles, hacer un perfil psicológico porque ahora se los piden en los trabajos. Incluso la misma gente sin ser psicóloga me dijeron que a lo mejor me aplicaban la de Beck, ¿no? Y yo digo, bueno, pues también si quieres podemos aplicar esa, ¿no? Aunque yo tengo les puedo presentar así mis baterías de pruebas, ¿no? Y eso creo que eso es parte de la ciencia. Esto incluso se me hace más importante que se enseñe que otras materias que ahora les llamamos institucionales, ¿no? Porque eso ya se debió haber dado, no porque no sea conocimiento que nos sirve, sino porque debería de ser algo que ¿cómo decir? Tendría que ser algo que nosotros ya deberíamos de dominar, ¿no? Todas estas que les dije antes, ¿no? Lo de música, México multicultural, ¿no? Pero estas debería de ser, esto, ¿saben a qué se me imagina? Se me imagina el similar a que hubiera una asignatura sobre ética, ¿no? Esto que propone Popper, se me imagina que debería de estar en una conocimiento del código ético del psicólogo, una cosa así, ¿no? Se debe llamar. Y no existe, no existe esa materia, ni en esta, ni en muchas otras. Sí hay escuelas que yo conozco que las dan, incluso aquí en Hidalgo, pero creo que quedan muy cortos todavía de ver. La verdad sí se me hace más importante conocer la ética que conocer la historia de México, ¿no? Entonces, sí. Bueno, me pareció muy interesante ambas respuestas. La verdad es que da una conclusión muy, muy importante, muy interesante respecto a la importancia que tiene, sobre todo, este refutamiento hacia las cuestiones científicas. Agradezco su participación. Muchas gracias por permitirnos elaborar Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.